Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. En el vídeo de hoy verás todo esto. ¿Os imagináis poder trabajar en el taller con una pieza para reparar a la altura que necesitáis? Porque ¿no os ha pasado que tenéis que reparar un electrodoméstico o otro aparato y acabáis siempre en el suelo o en malas posiciones? Pues en este vídeo os traigo una solución para que trabajéis cómodamente. Y es esta mesa de la marca Flexispot. Y es elevable. Y fijaros, con tan solo apretar un botón, graduamos la altura que necesitemos. Sencillo, ¿no? Tiene una capacidad de carga de 200 kilos en reposo y de unos 160 kilos en movimiento. Así podemos colocar la mesa a la altura perfecta para trabajar, reparar o manipular cualquier objeto con mucha comodidad. Aparte de utilizarla como un escritorio, te voy a enseñar todo lo que podemos hacer con ella en un entorno de trabajo. Y si te quedas hasta el final verás el unboxing y su montaje. ¡Comenzamos! Y comenzamos con algunos de los muchos trabajos para los que podemos utilizar esta mesa, por ejemplo para escultura, pintura o cualquier proyecto creativo. Podemos ajustar la altura según la zona en la que estemos trabajando, evitando mantener durante horas posturas forzadas. También resulta muy práctica para trabajos de bricolaje, como lijar, reparar o restaurar muebles. Solo tenemos que ajustar la altura y adaptar la mesa a cada tarea. Y si hablamos de taller, podemos utilizarla como superficie de trabajo para reparar y mantener todo tipo de herramientas. Algo especialmente práctico cuando necesitamos trabajar con piezas de diferentes tamaños. Para trabajos de precisión también viene genial. En este caso, con el dron podemos elevarla bastante para tener una visión mucho más cómoda y trabajar con mayor facilidad en los pequeños componentes. Y aquí es donde realmente se le puede sacar partido en un taller. Podemos utilizarla como una especie de banco de trabajo elevable para reparar bicicletas, patinetes y otros equipos de gran tamaño, ajustándola exactamente a la altura que necesitamos. La mesa cuenta con doble motor, uno en cada columna elevadora, lo que permite subir y bajar el tablero de forma suave y estable. Y una cosa que me ha sorprendido es que no hace nada de ruido. La mesa tiene un sistema de seguridad. Por ejemplo, si mientras la mesa está subiendo o bajando encuentra una resistencia, como la que estoy haciendo ahora con la mano, detecta el obstáculo, detiene el movimiento y hace automáticamente el recorrido inverso. Muchas veces cuando estamos trabajando en el taller y utilizamos este tipo de máquinas y piezas tan largas como esta madera, necesitamos un ayudante de rodillo o una mesa auxiliar. Yo voy a utilizar la mesa elevable. Y la pieza tiene que estar totalmente nivelada para que el corte sea recto. Un truco, me voy a ayudar con el palo de esta escoba para que la pieza se deslice bien. La subimos. Lo mejor de esta mesa es que cambiar la altura es cuestión de segundos y podemos adaptarla en cada momento sin perder tiempo. ¿Veis? Y mirad qué útil lo del palo de la escoba. Un ayudante perfecto. Pero sus posibilidades no terminan en el taller. También puede utilizarse para trabajar con equipos de música, como una mesa de mezclas, ajustándolo a la altura que necesitemos. Y por supuesto, también podemos utilizarla simplemente como mesa para una reunión con amigos. Podemos colocar unos taburetes y tenerla elevada, o bajarla para comer o tomar algo sentados. Una mesa realmente versátil porque podemos adaptarla prácticamente a cualquier trabajo o situación. Y ahora vamos con el unboxing. Primero lo vamos a hacer con la caja del bastidor.
Voy a sacar todo su contenido y ahora os explico qué es cada cosa. La estructura y la tapa se venden por separado y tenemos diferentes opciones de medidas y colores. Os dejo en pantalla el precio de la configuración que os estoy mostrando y los enlaces en la descripción. Comenzamos con las dos placas de soporte. Dos vigas transversales izquierdas y dos derechas. Dos bielas que se colocarán entre las vigas transversales. Soporte del adaptador. Caja de control, que será la encargada de gestionar todo el sistema de elevación. Adaptador o fuente de alimentación. El cable de alimentación y los diferentes cables necesarios para realizar todas las conexiones. Control manual, con este curioso diseño tipo piano que veremos más adelante con todo detalle. Un cierre de velcro y los sujetadores de velcro que utilizaremos para mantener el adaptador y el cableado bien organizados. En este paquete tenemos toda la tornillería necesaria para el montaje, además de las bridas y la llave Allen. Los tornillos vienen identificados mediante letras, así que siguiendo el manual resulta muy fácil saber cuál tenemos que utilizar en cada paso. Dos pilares o columnas elevadoras, que son las encargadas de subir y bajar la mesa, y las dos patas. También tenemos el manual de instrucciones que viene en español y explica mediante dibujos y pasos cómo realizar todo el montaje. Y ahora que ya conocemos todas las piezas, vamos a comenzar con el montaje. Lo primero que tenemos que hacer es insertar las bielas en las vigas transversales, izquierda y derecha. Además, esta estructura permite regular su longitud y podemos ajustar el bastidor entre 110 y 175 centímetros, adaptándolo al tamaño del tablero que vayamos a utilizar. En el paso número 2 instalamos las dos placas de soporte, una en cada extremo de las vigas transversales. Para ello utilizamos los 4 tornillos indicados en el manual y los apretamos con la llave Allen. Una vez colocadas las placas, damos la vuelta a la estructura y vamos con el paso número 3, donde instalamos las dos columnas elevadoras. Para fijarlas utilizamos los 8 tornillos indicados en el manual. Si todavía no habéis apretado estos tornillos de las vigas transversales, este es el momento de hacerlo, para dejar la estructura bien fijada y evitar que se mueva. Paso 4. Consiste en instalar las dos patas de la mesa. Utilizamos los 8 tornillos correspondientes y las dejamos perfectamente fijadas a las columnas. En el paso número 5 instalamos el soporte del adaptador. Para ello utilizamos los sujetadores de velcro que incluye el kit y colocamos el adaptador en su soporte. Y en el siguiente paso necesitamos el tablero. Vamos con el unboxing del tablero, que pesa más de 20 kilos. Tiene una medida de 140 x 80 y esta versión es en negro. Llegamos al paso número 6, que consiste en instalar el bastidor sobre el tablero. Para ello utilizaremos los tornillos F. Para evitar cualquier arañazo durante el montaje, he colocado el tablero sobre la espuma que viene en el propio embalaje. Como veis, el tablero ya viene con los orificios preparados para poder realizar el montaje. Ahora colocamos el bastidor encima del tablero y aflojamos los tornillos de las vigas transversales para extenderlo y ajustarlo a la medida de mi tablero, que es de 140 centímetros. De esta forma podemos hacer coincidir perfectamente los agujeros del bastidor con los que ya vienen preparados en el tablero. Antes de fijarlo definitivamente, colocamos el soporte con la fuente de alimentación en su posición. Y ahora sí, lo fijamos todo con los tornillos F.
Este bastidor admite tableros de entre 120 y 180 centímetros de largo y entre 60 y 80 centímetros de fondo. Y ahora vamos con una de las partes más importantes, todas las conexiones eléctricas. Primero conectamos las dos columnas elevadoras a la caja de control, en las conexiones correspondientes a M1 y M2. Ahora vamos con el cable del control manual. Este cable tiene dos conectores. Uno de ellos se conecta en la entrada marcada como HS y el otro en la conexión situada junto a M2, en la caja de control. A continuación conectamos el cable adaptador, que es el encargado de unir la fuente de alimentación con la caja de control. Como veis, uno de sus conectores tiene dos pestañas de diferente tamaño, por lo que solo podemos colocarlo en la posición correcta. Lo encajamos y cerramos el sistema de fijación para dejar el conector bien asegurado. El otro extremo lo conectamos a la caja de control, en la conexión situado en el lado contrario donde tenemos las conexiones de los pilares y del control manual. Y por último, conectamos el cable de corriente a la fuente de alimentación. Con todas las conexiones realizadas vamos a fijar ahora la caja de control debajo del tablero. Utilizamos los dos tornillos indicados en el manual, los correspondientes a la letra F, y la dejamos perfectamente sujeta. Y hacemos exactamente lo mismo con el control manual. Lo fijamos en el borde del tablero utilizando los dos tornillos indicados en el manual. Además, este soporte permite ajustar ligeramente la profundidad del mando. En mi caso lo he colocado completamente hacia adentro para que quede integrado con el borde de la mesa. Y ahora lo único que queda es organizar los cables. Te dan dos opciones, o utilizar estas bridas, que van bastantes, o esta cinta de velcro. Yo voy a utilizar la cinta. Y mirad cómo ha quedado. Ahora es momento de darle la vuelta y voy a tener que pedir ayuda. Y así quedaría montada. Y ahora vamos a conocer el funcionamiento de este curioso mando con diseño tipo piano. En su pantalla podemos ver en todo momento la altura a la que se encuentra la mesa, desde los 60 centímetros de altura mínima hasta los 125 centímetros de altura máxima. Con las teclas negras podemos subir y bajar la mesa y además tenemos un puerto USB tipo C que nos permite cargar dispositivos como el teléfono móvil. La estructura cuenta con columnas elevadoras de 3 etapas, que son las que permiten conseguir este amplio recorrido de altura. También tenemos dos posiciones programables, una para trabajar sentado y otra para trabajar de pie. Para guardar la posición sentada, primero colocamos la mesa a la altura que nos resulte más cómoda. Mantenemos pulsado el botón de sentado durante más de 3 segundos y aparecerá S2 en la pantalla, indicando que la posición ha quedado guardada. A partir de ahora, aunque cambiemos la altura de la mesa, al pulsar este botón volverá automáticamente a la posición que hemos programado. Y hacemos exactamente lo mismo con la posición de pie. Colocamos la mesa a nuestra altura, mantenemos pulsado el botón de pie durante más de 3 segundos y aparecerá S1 en la pantalla. De esta forma podremos recuperar nuestra posición de pie con solo pulsar el botón. Si mantenemos pulsadas las dos teclas negras durante más de 3 segundos, podemos ajustar la sensibilidad del sistema de detección de obstáculos, con 4 niveles disponibles, incluida la posibilidad de desactivarlo. Podemos elegir desde una sensibilidad baja hasta una sensibilidad alta, dependiendo de nuestras necesidades. También tenemos una función de bloqueo para niños. Mantenemos pulsados simultáneamente los botones de sentado y de pie durante más de 3 segundos y aparecerá Lock en la pantalla. En este modo los botones quedan bloqueados. Para desbloquearla repetimos la misma operación. Y este último botón activa el recordatorio de sedentarismo, que nos avisa después de un tiempo determinado para recordarnos que debemos cambiar de posición. Como veis, tenemos un mando muy completo y bastante intuitivo, con todas las funciones que necesitamos para adaptar la mesa a nuestra forma de trabajar. Conclusión, después de probarla creo que queda claro que no es una mesa cualquiera.
puede hacer que el trabajo sea mucho más agradable y convertir tareas incómodas en trabajos mucho más fáciles de realizar. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete al canal si quieres conocer herramienta práctica y económica y recuerda activar la campanita para no perderte ningún contenido. Saludos máquinas, hasta la próxima.